nuestro servidor tiene que entrar con un usuario y una contraseña independiente a otra persona. Esto para que comenzando algunas aplicaciones o base de datos, lo que sea, queden los registros por cada uno de los usuarios que accesan al servidor. Entonces, vamos a buscar, una vez que, bueno, antes de crear el dominio, esta parte de usuarios solo va a aparecer usuarios y equipos. Pero cuando ya creamos el dominio, nos va a aparecer usuarios y equipos de Active Directory. Entonces, porque ya tenemos promovido nuestro servidor a controlador de dominio. Antes de hacerlo, repito, va a aparecer solo usuarios. En cuanto nosotros carguemos ahí, nos va a aparecer el nombre del dominio. Al entrar a él, nos va a aparecer algunas opciones y nos van a ir apareciendo los equipos que nosotros conectemos a la red. Aquí nos tiene que aparecer el equipo que es el controlador de dominio, que en este caso es el servidor que acabamos de crear. Y el otro importante es esto, los usuarios. Los usuarios. Por default les había dicho que existen algunos tipos de usuarios ya pregrabados en el Windows, igual como el Windows. Entonces nos va a aparecer el administrador, que es el que tiene acceso a todo el equipo, algunos tipos de administradores adicionales, ¿verdad? Y así varios tipos de usuarios. En el último, si ustedes se fijan, aparece usuarios de dominio. Ya por default ese usuario lo crea cuando también nosotros creamos el controlador de dominio, promovamos nuestro servidor, a controlador de dominio. Entonces sale automáticamente. Se va a crear automáticamente. Elementos líquidos. Okay. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, pues nosotros podemos crear algún repositorio donde nosotros podemos ir agrupando nuestra estructura de usuario. Ya lo vamos a ver más adelantito. Ahorita vamos a ver cómo crear usuarios. No importa si creamos el usuario primero o la sección que les digo para agrupar o clasificar nuestros usuarios. Cualquiera de las dos las podemos hacer en la hora que queramos. Entonces, en usuario podemos darle un clic derecho, nos va a aparecer un submenú, vamos a ir a nuevo, en nuevo nos aparece otras opciones, nos aparecen nuevos equipos, nuevo contacto, nuevo grupo, y podemos también instalar impresoras en red y nuevo usuario y carpetas compartidas. También nosotros podemos agrupar los usuarios por grupos de usuarios. Un grupo puede ser administrativo, póngale, voy a hacer un ejemplo. Administradores o gerentes, lo que sea, podemos agruparlo en un grupo y meter todos los usuarios ahí que van a pertenecer a ese grupo. Si no, pues empezamos a crear usuarios y después podemos ir identificando cómo podemos agruparlos. Aquí vamos a escribir el nombre de la persona. Aquí los apellidos.
y nombre de inicio de sesión de usuario, hay dos alternativas. Esto funciona casi como un correo. Si se fijan al lado derecho, aparece el nombre de nuestro controlador de nuestro dominio, perdón. Aparece una arroba y después el nombre del dominio. Entonces aquí funciona parecido como que estuviéramos creando un correo. Una dirección de correo, ¿verdad? Donde lleva un usuario, un nombre de usuario y después la arroba y un dominio. La forma de crear un usuario, un nombre de inicio de usuario, que puede ser de dos maneras prácticas. Podemos escribir la primera inicial de su nombre y el apellido. O podemos escribir, así como tienen en la universidad ustedes, bueno, tenemos todos, nuestro nombre, punto y un apellido. Como lo estructuren va a depender de ustedes como administradores del sistema operativo. Ahí depende de ustedes cómo lo quieran organizar sus usuarios para el inicio de sesión. Ahí depende de lo que ustedes quieran. Vamos al siguiente. Aquí nos aparece para escribir la clave. Para efectos de la clase, vamos a trabajar ya con una clave preestablecida. Yo voy a poner la misma de que entro para el servidor, solo para trabajar más práctico. Para efectos ya de trabajo, cuando ustedes vayan a la empresa, las claves son cifradas, ¿verdad? No menos de 8 caracteres, entre minúsculas, mayúsculas, carácter especial y número. No pueden salirse de parámetros. Aquí aparecen cuatro opciones para cliquear, para ponerles un cheque. La primera automáticamente aparece en ella que dice el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Esto es lo recomendable para el área de trabajo de producción, ¿verdad? O sea que ya cuando estemos trabajando, nosotros al crear el usuario tenemos que dejar el cheque aquí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar una clave genérica para crear usuarios, una clave X, que la vamos a poner a todos, pero esta tiene que estar activada una vez que nosotros la creamos. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos una clave genérica, nosotros tenemos acceso a ese usuario. O sea que él estaría compartiendo la clave con nosotros. Y si 100 usuarios ponemos la misma clave y se las dejamos, cualquier cosa que pase, con esos 100, con un error o algo que borraran algo del sistema o lo que sea, no va a haber modo seguro de penalizar a alguien porque varias gente va a tener la misma clave. Entonces no se recomienda, nosotros podemos tener una clave genérica, una clave al cual nosotros la configuremos solo para activar el usuario, pero este cheque debería estar con el cheque activo, ¿verdad? Donde cuando cada usuario vaya a entrar a la red o a conectarse a la red, tiene que cambiar la contraseña que nosotros le dimos. Ya esa contraseña la va a establecer cada uno de sus usuarios y solo ellos van a saber qué contraseña pusieron. Entonces, pasa algo ahora con un usuario X, con cualquiera de los usuarios, ese va a tener va a tener el mayor riesgo porque solo él va a tener el password. Ya nadie va a tener el password de él. Entonces la responsabilidad va a recaer sobre él, cualquier problema. El otro cheque, que es el usuario no puede cambiar la contraseña. Si nosotros dejamos activa esta, quiere decir que la contraseña que nosotros establezcamos en estos dos renglones no se va a cambiar, va a ser esa la misma. Por default ya viene configurada la contraseña que cada 60 días se pida cambio. O sea, cada 60 días les va a estar saliendo una alerta que tiene que cambiar la contraseña.
¿Me escuchan? Sí. ¿Están escuchándome? Sí, sí se le escucha. Es que nadie contesta. Para la siguiente clase ya van a empezar mejor a activar sus cámaras. El que no encienda su cámara lo saca. Bueno, entonces vamos a dejar este clic en la contraseña nunca expira, entonces no va a servir la política de seguridad que tiene Windows Server para trabajar con el cambio de clave. Lo que les comentaba, que los 60 días les pida regeneración de clave. Entonces, ahorita para efectos de la clase lo voy a dejar activo. Repito, esto es solo para efectos de la clase. Para efectos de trabajo, ya de cuando estemos trabajando en una empresa, solo tenemos que tener activo esto. Y aquí ya tenemos creado nuestro usuario. Así crearíamos cada uno de los usuarios, ¿verdad? Eso es lo único que tenemos que hacer. Es lo único que tendríamos que hacer para cada uno de los usuarios. Una vez que nosotros creemos nuestro usuario, como les digo, hay otras maneras que podemos hacerlas en grupo. Podemos crear un grupo de usuarios. Podemos crear un grupo de usuarios y nos pide que a dónde queremos dejar el grupo, que si podemos dejarlo en un grupo, en un dominio local, o en un dominio global o en un universal. Para efectos ahorita lo vamos a dejar en global. Entonces aquí ya tenemos creado el grupo. Podemos meter el usuario que creamos también en ese grupo, ¿verdad? No importa ahí lo que queramos hacer primero. Pero nosotros vamos a trabajar de otra manera. Nosotros vamos a organizar nuestros usuarios en secciones donde nosotros podamos identificarlos dentro del árbol de la caracterización de usuario. Entonces siempre sobre el dominio vamos a darle un clic derecho y vamos a hacer nuevo, y nosotros vamos a trabajar con unidades organizativas. La unidad organizativa es un repositorio donde nosotros podemos agrupar, como les repito, la cantidad de usuarios que va a tener un departamento o una sección o lo que nosotros queramos de la empresa. Es clasificar el árbol de usuarios tal cual esté clasificado el árbol organizacional de la empresa. Entonces, ojo con esto, este cheque lo vamos a colocar una vez que nosotros estemos trabajando, que ya estemos en producción, porque las carpetas no se deben de borrar. Sí se puede borrar aún con este cheque, pero hay que hacer una tareita más grande, ¿verdad? Pero sencillamente no se puede borrar.
Pero nosotros para la clase lo vamos a dejar sin el cheque. Vamos a dejar ahí y vamos a empezar a crear como el núcleo principal de lo que va a contener cada una de las unidades organizativas. Vamos a hacer la prueba con nosotros y nuestra unidad organizativa principal se va a llamar UNATEC. Entonces ya empezamos a crear nuestras unidades organizativas. Ya tenemos la principal. ¿Okay? Dentro de UNATEC nosotros podemos crear más unidades organizativas. Vamos a crear otra unidad organizativa que se llame, vamos a hacer el ejemplo de ciencias económicas. Aún dentro de ciencias económicas, nosotros podemos seguir recreando más unidades organizativas. Vamos a dejar ahí informática. Otra unidad organizativa. Administración y generación de empresas. Otra unidad que se llame administración. Empresas cafetaleras. Vamos a hacer esto. Entonces, nosotros podemos agrupar o ordenar la información de cada una de nuestras áreas del trabajo. O sea que en una empresa puede ser que UNATEC sea el nombre de la empresa y estos empiezan a ser los departamentos y estos algunos subdepartamentos, para hacer un ejemplo. Dentro de cada uno de ellos guardaríamos los usuarios. Inclusive aquí podemos crear otra unidad organizativa en informática y podemos agruparlas por las clases. Nosotros vamos a manejar la de nosotros, sistema operativo. Okay. Entonces ya tenemos otra sub y aquí guardaríamos nosotros los usuarios que hayamos creado. Si no los hemos creado, los podemos agrupar desde ahorita. Si no, si ya los hemos tenido, ya los creamos previamente, solo es agarrarlo y arrastrarlo y meterlo donde nosotros queremos ordenarlo. Nos vamos a preguntar que si estamos de acuerdo en moverlo, le decimos que sí. Entonces ya se borra de la sección general de usuarios y pasa a donde nosotros queremos establecerlo. ¿Claro? Sí. ¿Todo bien? Sí, está claro. Ok. Ya después de la hora no me van a preguntar el tema. Tienen que preguntar ahorita. Entonces, repito, esta es una forma de organizar la estructura de usuario que va a contener nuestro servidor o nuestra red de Windows Server. Nosotros podemos agruparla en unas estructuras que se llaman unidad organizativa y podemos crear N unidades organizativas que querramos. Podemos
agrupar cada sección de los departamentos si queremos, y hay secciones dentro de los departamentos de la empresa, sino por departamentos, ¿verdad? Y esto van a decir ustedes, ¿para qué nos va a servir? Pues esto es más fácil yo darle acceso o denegar accesos a algo, ya sea internet, ya sea alguna aplicación o a la base de datos o N cosas que tengamos instalado en nuestro servidor. Es más fácil que nosotros podamos darle privilegios a un grupo pequeño que a todo en general y después ver cómo lo bloqueamos, ¿verdad? Entonces, digamos, si nosotros queremos darle a un grupo acceso a, denegarle el acceso a YouTube y a los de informática, y a los de sistema. Entonces es más fácil agarrar todo lo que están en el sistema y bloquear. Si ya la política de seguridad en general, pues nos tocaría darles a todos, a toda una tecla. Pero si la política es para algunos, entonces escogemos a quién nosotros vamos a restringir. Entonces es más fácil hacerlo así que hacerlo en el grupo de gente. Imaginen que hayan en una empresa 5,000 empleados, ¿verdad? Entonces, y me dice, no, hay que buscar los empleados que están en contabilidad para darles acceso a la parte contable. Entonces solo me voy a ir, solo me iría a la parte de contabilidad y les doy acceso a la parte de contabilidad. No estar buscando en una estructura general el montón de usuarios y empezar a clasificarlos quiénes son de cada una de las áreas. Entonces, para eso me sirve la unidad organizativa, para hacer una organización, valga la redundancia, de nuestros usuarios. Una mejor relación entre los usuarios versus las políticas de seguridad que nosotros vamos a establecer en nuestro equipo. Entonces, con esto ya tendríamos los usuarios. Inclusive yo puedo agarrar un grupo, crear un grupo y agarrarlo y meterlo, digamos, el grupo de sistemas operativos. Si no quiero crear una unidad organizativa, puedo crear un grupo que se llame sistemas operativos y meterlo dentro de informática. Y van a estar asociados solo los que pertenecen a ese grupo. Pero como tenemos la herramienta de unidad organizativa, podemos irla generalizando acá. ¿Ok? Gracias. Ay, cuidado ocupado. Ah, no, para hoy. Era para antes. O sea, el viernes. Ok. ¿Estamos claros en lo que es unidades organizativas y creación de usuarios? ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Ya tienen todo, cada uno de estos temas tienen que empezarlos a practicar. Tienen que empezar a crear usuarios y todo. Bueno, creamos un usuario, pero solo lo creamos. No le dimos definiciones para qué lo ocupaba. En informática, sistemas operativos, yo me creé como usuario. Cuando nosotros creamos un usuario, ya sobre el usuario podemos darle 2 clics. Nos va a aparecer un submenú con varias viñetas. Si ustedes ven aquí, varias viñetas. La viñeta general donde aparecen todos los datos. Si nosotros tuviéramos el tiempo o nos los exige la dirección de la empresa, sería bueno llenar todos los demás datos, si lo exige. Ahí tenemos los datos, está también los datos personales, como crear
un portafolio de cada uno de los usuarios. Podemos llenar todos estos datos también. La cuenta nos va a aparecer como lo que llenamos al inicio, cómo va a estar definido nuestro usuario, cómo va a aparecer en el inicio de sesión. Y podemos darle los mismos cheques, ¿verdad? Si lo queremos cambiar, podemos quitarle o agregarle cualquiera de los cheques. Podemos crearle un perfil, esto no es tan relevante, los teléfonos tampoco. La organización, pues podemos decirle qué puesto pertenece, ¿verdad? Y donde es más importante es miembro de. Miembro de es a qué grupo de usuarios pertenece. Por default, en cuanto nosotros creamos un usuario, como ya tenemos el controlador de dominio, el servidor promovido a servidor de dominio, él automáticamente asigna que todos los usuarios van a ser usuarios del dominio. O sea que todo el mundo va a poder entrar, todo el mundo que se cree, ojo, a todos los que creemos de usuarios. Entonces todos los que se crean van a tener acceso al entrar al dominio. Pero aquí en agregar, podemos decir también, y opciones avanzadas, buscar ahora, yo le puedo decir a qué otra cosa puede pertenecer o a qué otro tipo de usuario puede pertenecer. Ahorita el servicio que nosotros tenemos levantado es el del escritorio remoto. El controlador de dominio, él ya vimos que él automáticamente pasa a ser usuario del dominio. Entonces, el otro servicio que tenemos activo es del escritorio remoto. Si queremos darle acceso a este usuario a que pueda accesar a nuestro servidor a través del escritorio remoto, tendríamos que crearlo aquí. Para asignarle aquí, le damos a aceptar. Ya, si ustedes se fijan, ya agregó dos tipos de usuario, el usuario del dominio normal más el usuario del escritorio remoto. Le damos a aplicar aceptar. ¿Y cómo verificamos que este usuario ya tiene los privilegios de escritorio remoto? En el panel de control, en servidor local, vamos a entrar a la opción de escritorio remoto y ahorita es que no va a cargar. Y vamos a ver aquí en seleccionar usuarios y ya nos va a aparecer el usuario que tengo creado y que le di privilegios de escritorio remoto. Entonces, aquí va a aparecer, lo podemos agregar desde aquí también. Nos va a llevar a la misma pantalla, opciones avanzadas, buscar ahora, y nos va a llevar lo mismo y desde aquí también lo podemos buscar. Pero de cualquiera de las dos formas a usted les va bien, da igual. Entonces aquí ya no los crea, ya nos asigna él que es este usuario también pertenece al grupo que tiene acceso a trabajar en escritorio remoto. Le vamos a aceptar. Y aceptar. Entonces ya podemos ejecutar escritorio remoto a través de este usuario. Bien. Eso mismo haríamos con cada uno de los usuarios que vayamos creando. Porque solo este cree que soy yo. Entonces tendríamos que decirle a qué más va a pertenecer. Si no le vamos a dar algún acceso adicional, pues solo lo dejamos como usuario del dominio, ¿verdad? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? No, Nick. Aquí voy después de la fábrica, vos aquí voy para allá ahorita. Ok. Vamos a ver también la parte de carpetas compartidas. La carpeta compartida nos sirve, como dice la palabra, para compartir información. Podemos crear una sección de servidor de archivo o, así como dice acá, podemos crear nuestro servidor como servidor de archivo, decirle dónde vamos a dar los almacenamientos o cosas así. Pero también podemos crear unas carpetas, una carpeta principal y unas subcarpetas, donde nosotros podemos compartir cosas. A estas carpetas nosotros también vamos a darle privilegio a los usuarios que necesitemos, que miren nuestra carpeta. Aquí en archivo, perdón, explorador de archivos, ¿sí? Podemos buscar una ubicación X, la que nosotros querramos, si en mis documentos o en el escritorio, o en descarga, en imágenes, lo que ustedes quieran. Yo voy a trabajar aquí en documentos. Yo puedo crear una carpeta. Vamos a darle un clic derecho, nuevo carpeta. Vamos a escribirle trabajo. El nombre que ustedes quieran escribir lo van a hacer. Ahí no importa. Aquí le vamos a dar un clic derecho, propiedades, en compartir. Si nosotros vamos a compartir a cierto tipo de usuario, si lo vamos a compartir a todos, tenemos que habilitar compartir y seguridad. Si solo vamos a compartirle a algunas personas, con compartir, uso compartido avanzado, vamos a dar compartir esta carpeta y establecemos permisos. Aquí, si ya existe un usuario, yo agregaría solo al usuario que necesita entrar o que yo necesite que él vea la información que yo voy a tener ahí. Si yo quiero que todos los usuarios accesen a esa carpeta y hagan cambios, que puedan leer, puedan cambiar o con un control total, entonces voy a dejar a todos y voy a cliquear en control total, para que el usuario que tenga acceso a esa carpeta pueda leer los documentos que yo tenga, cambiarlos, borrarlos, lo que sea. Entonces, si yo hago esto, todos los usuarios que se peguen a mi red van a tener acceso a esa carpeta. Pero si yo quito la carpeta de todos y agrego solo algunos usuarios, puedo decirle que cualquiera de los usuarios, o los usuarios del dominio, o cualquiera, ¿verdad? Si no, si solo quiero darle a un usuario específico, también solo escojo al usuario y le digo que solo Wilson Aguilar va a tener acceso. Si lo dejo así, yo no voy a poder entrar porque no entré con mi usuario, entré con administrador. Yo tengo que agregar administrador también para hacer la demostración. Entrar al administrador y también le voy a dar privilegios totales.
nos va a aparecer que nosotros escribamos las credenciales que tenemos para entrar al servidor. Yo voy a entrar con el administrador y la contraseña que tengo para el administrador. Y le voy a decir que recuerde mis credenciales para no estar batallando. Y aquí ya estamos dentro del servidor. Está la carpeta que acabamos de crear que se llama trabajo. Y vería todo lo que hay ahí. Y desde aquí yo puedo manipular, puedo guardar información desde mi computadora al servidor o alar del servidor a mi computadora. Esto es el funcionamiento de una carpeta compartida, ¿verdad? Donde nosotros le damos acceso solo a los usuarios que nosotros necesitemos que tengan acceso, o que quieran, o que necesitemos que vean o modifiquen o lo que sea. Esta es una manera como integral de trabajar, porque nosotros podemos alojar documentos en el servidor sin necesidad que las personas los tengan en cada uno de los computadores. Ventaja y desventaja. El abrir un documento directamente sobre red es un poquitito más lento, máxime si la red es 10-100. Esto se recomienda para redes giga. Entonces hay que comprar agua. Los locos ahí que. Entonces, esto pasaría, ¿verdad? Para eso, para que podamos, pues, entre comillas, tener un poco más de seguridad, de tener los datos en una sola sección, no que las personas tengan en cada computador información. Entonces, esto por si se revienta el disco de una computadora, pues no tengamos que correr a buscar cómo restablecerla o cómo ver cómo la salvamos. Mientras tanto, en el servidor se supone que tenemos sistemas de respaldo, que tenemos entonces eso nos serviría para guardar, como les digo, información en él. ¿Verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, ahorita estamos haciendo un ejemplo de colocar un archivo en esa carpeta compartida. Yo la guardé desde mi computador hacia el servidor. Ahora les voy a compartir el acceso del servidor para que vean la pantalla.
estamos ya en el servidor. Vamos a entrar a la carpeta de trabajo, que es la que compartimos. Y aquí está el archivo que yo transferí desde mi computadora. Esto es el funcionamiento en red, ¿verdad? Todo eso nosotros lo podemos sacar desde aquí. Entonces, si yo quisiera, todas las personas entrarían, si ocupan este documento, entrarían a accesar a él, manipularlo, borrar, hacerle cambios si quieren, ¿verdad? Y dejarlo siempre en el mismo repositorio. Repito, esto es para tener como más seguridad de los datos, o sea, que no esté en una máquina local, porque se revienta el disco duro, se quema la computadora, es más relajo, mientras que si se quema una computadora, el usuario, cada uno de los usuarios pueden entrar desde otra computadora y pueden volver a accesar a los documentos. Bueno, nos vamos a quedar ahí y nos vamos a ver el miércoles para continuar con el